Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno, extraordinaria paz que nos da, que nos consuela, que nos ayuda, que nos socorre en todas las circunstancias de la vida, sea con todos ustedes y en este extraordinario día, especialmente Erev Shabbat, que estemos con mucho regocijo y alegría esperando el tiempo de celebrar Shabbat. Es un día muy hermoso donde el Eterno nos llena de tanta bendición y que la presencia del Eterno esté con ustedes allá en sus mesas celebrando, que el Eterno los tenga con mucho bien. Y bueno, nada más como aviso, les avisamos que hoy tendremos el rezo de Arbit a las 7 de la noche. Los que quieran y se gocen en la tefilá, pues los animamos a que estén con nosotros. Bien, seguimos, estamos en el Perek 11 de los de Italia, Pasuk 5, y dice así. Así también, aún en esta edad presente, hay reservado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras legalistas de otra manera, la gracia ya no sería gracia, que pues lo que buscaba Israel no lo ha logrado todavía, pero los escogidos pudieron lograrlo y los demás fueron adormecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu de sueño muy profundo y ojos que no pueden hacer un juicio correcto y oídos con que aún no entienden hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbieles la espada para siempre. Bueno, es una palabra fuerte, muy fuerte de parte de David Melech, donde algo muy extraordinario es que él ocupa a Rab Shaul aquí al estar hablando precisamente de el remanente y todos aquellos que de alguna manera hicieron a un lado la revelación del Eterno a través de Mashiach Yeshua. Eso son palabras fuertísimas y poco se habla, poco se dice de esto, pero la realidad es que Rab Shaul hablaba, pero fuertísimo, no se detenía. Era un maestro de Torah extraordinario y que, te voy a decir, mucha gente quiere que puro sobadita, puro suavecito, como dirían por allá en otros campamentos, todo con amor. No, él decía las cosas como eran y en este caso no está acariciando a nadie y mucho menos, sino todo lo contrario, está hablando de un tema extraordinario que es precisamente el remanente del pueblo de Israel. Y cuando hablamos del remanente de Israel, es aquellas personas, aquellos hombres y mujeres del pueblo de Israel, judíos y no judíos, que decidieron seguir al Eterno, que decidieron confirmarse en el pacto con el Eterno y que aún en medio de las tormentas, en medio de las noches, de la oscuridad, de todos los vientos contrarios, aún a pesar de eso, siguen de pie por la bondad del Eterno y convencidos, muy convencidos, bien convencidos de que en quien han creído. Primeramente debemos entender que el que hemos creído es a Hashem, porque Él es el que dio la Torá, porque Él es el que proveyó al Mesías de Israel, porque Él proveyó todo, absolutamente todo para la redención. Y entonces el reconocimiento desde luego siempre va para Él, el único Dios verdadero, y nos da tanto agrado, tanto gusto el poder decir que Él nos ha revelado esto. Triste es de saber de gente que, habiendo conocido la verdad, habiendo conocido al Mesías de Israel, se aparta porque dice que quiere aprender, pero aprender que a caminar fuera de los caminos del Eterno, porque le sedujo el judaísmo sin Yeshua,
Qué terrible es eso. Y ciertamente aquí habla de ese remanente, la gente que con su corazón, con su alma se aferra a la fe que el Eterno nos ha dado, de reconocer y conocer que Yeshua es el Mesías de Israel. No porque sea algo inventado, no porque sea algo que se está realizando como una religión, como dicen nuestros hermanos aquivanos, porque, como dice acá, están ciegos, porque tienen un velo, porque no miran, porque no entienden, porque no comprenden, porque así debemos entender que así le plació al Eterno, porque tiene sus propósitos. Y te voy a decir, si tú ves, Baruch Hashem. Si tú entiendes, Baruch Hashem. Si tú tienes esa fe, Baruch Hashem, porque te lo reveló Hashem, porque te dio la oportunidad del Eterno de estar en esta condición, y ahora no podemos menospreciar o tomar en poco este gran valor, esta gran verdad que el Eterno nos ha dado, que es el conocimiento y el entendimiento del Dios Altísimo, primeramente para los que no eran judíos, y también para los judíos y no judíos, la revelación de que Yeshua es el Mesías de Israel. Y de esto habla precisamente Rav Shaul. Recordemos que está escribiendo, esta carta va dirigida así a grupos ahí en Roma, en Italia, donde eran judíos, sí, había judíos, pero también había gentiles, y en muchos de los casos, muchos de gentiles, y aquí está hablando de esto a judíos y a gentiles, y ciertamente el pueblo en los grupos diversos que había ahí en Roma entendían perfectamente lo que decía Rav Shaul, y entendían perfectamente. Rav Shaul fue uno de los hombres que tuvo que enfrentar la contradicción de nuestro pueblo, porque por un lado llegaba y edificaba y hablaba del Mesías, y por otro lado llegaban los judaizantes y destruían todo. Y por eso habla de legalismo, porque había muchos y había maestros judíos que promovían mucho el legalismo, y que esto traía al traste incluso de las instrucciones y las enseñanzas de nuestro Santo Maestro, de lo cual combatió de una manera tremenda en los tiempos a donde él estuvo ministrando, estuvo enseñando, instruyendo incluso a sus discípulos, los primeros, los Talmid Rishon. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un gran privilegio, y ese gran privilegio es que todos nosotros, los que hemos reconocido esto, podamos establecer esas bases extraordinarias, esos cimientos extraordinarios para poder continuar y seguir creciendo en este conocimiento que el Eterno nos ha dado. No apartarnos ni a diestra ni a siniestra, vivir el conocimiento del Dios Altísimo, pero reconociendo que hay un Mesías ya enviado por Hashem, y le creemos a Dios, porque no, como decía yo, no es algo inventado, sino es algo que las escrituras dadas por medio de Moshe anuncian y declaran que Yeshua es el Mesías. Y entonces por ello, mis amados, nosotros debemos estar muy agradecidos y tener la convicción para compartir con la gente de esta situación extraordinaria. Todos nos tenemos que levantar a compartir de ese gran privilegio. Nosotros no nos podemos callar. Rav Shaul era un hombre totalmente entregado a esta misión, y cada uno de nosotros, como Talmidim de Yeshua, tenemos la responsabilidad también de anunciar nuestra fe, de anunciar la revelación que el Eterno, quien es bendito, nos ha dado, y por ello tenemos que hacer a un lado el tedio o la falta de responsabilidad que muchas veces se tiene para no hacer lo que tenemos que hacer, y en este caso anunciar de esa fe tan extraordinaria que el Eterno nos ha dado. Una cosa muy importante es saberlo, y otra cosa es darlo a conocer, y ciertamente tenemos que abrirnos a compartir
porque el Eterno no nos manda a ser convertidos, el Eterno nos manda a compartir, y Él se encargará, y las personas que escuchan y que ven la revelación y que entienden la revelación del Eterno, será su responsabilidad decidir qué hacen con esa revelación. Pero a nosotros nos toca compartir. Así es que, mis amados, hay un remanente, y ese remanente es el que le ha creído a Dios. Ese remanente es el que ha pululado a través de todas las épocas de la vida de nuestro pueblo Israel, y es el que se ha sostenido. Y recordamos lo que precisamente Eliyahu a Nabí le dijo a nuestro santo maestro, a Hashem, cuando en un determinado momento de la vida, después de tener grandes retos y haber cumplido al pie de la letra y tener tanta victoria, él le dice a Hashem: yo soy el único profeta tuyo que queda. Y entonces escucha la voz del Eterno y dice: no, yo tengo 7,000 varones que no doblan las rodillas delante de Baal. Hijo, ese es el remanente, y era el remanente en ese momento. Y Eliyahu a mí pensaba que él era el único. No, debemos saber que el Eterno siempre tiene gente que le reconoce, que le alaba, que le bendice, y así de igual manera a través de las generaciones ha ocurrido con nuestro pueblo. Ha habido gente, no montones de gente, pero siempre ha habido la línea de la promesa, la línea del reconocimiento al Dios Altísimo y del reconocimiento del Mesías de Israel. Y por ello al Padre debemos dar la honra y agradecer por esta revelación tan extraordinaria que nos ha dado. La conclusión y el entendimiento, la reflexión debe de ser en el hecho de que tenemos un gran privilegio, tú y yo, de reconocer que Yeshua es el enviado de Hashem, el Redentor, el que nos ha dado la oportunidad de podernos asir al único Dios verdadero. Y por ello le agradecemos al Eterno y honramos también a nuestro Maestro por las grandes cosas y porque Él dio su vida, de Él surgió y determinó hacerlo así. Y entonces pues hoy nos toca a nosotros también compartir nuestra vida con los demás y hacer el esfuerzo para poder fortalecer grandemente a nuestros hermanos. Que el Eterno nos ayude a poder compartir esto con la gente que está en la oscuridad, en la tiniebla, que no tiene Dios ni esperanza. Que tengas un magnífico día y que te goces en este Shabbat. Shalom, shalom.